Ok, muy bien. Bueno, existen muchos virus que pueden producir enfermedades diarreicas asociadas a esa complicación que se puede llamar un proceso de tipo gastrointestinal viral. Pero encontramos que dentro de las principales que pueden producirlos, y eso basado en la epidemiología, en la incidencia de casos, tenemos lo que son rotavirus, adenovirus, astrovirus, calicivirus, norwals y los coronavirus como tal. Como ustedes pueden ver, aquí hay dos virus en los cuales ya previamente en otras clases hablamos cuando estábamos tocando lo que eran virus respiratorios, pero pues ahí yo también les decía que ellos podían producir enfermedades diarreicas. Entonces es como enfocado más que todo a los serotipos que pueden causar diarreas en este caso. Bien, las enfermedades gastrointestinales no solamente su origen puede ser de tipo viral, también lo pueden causar lo que son las bacterias, los virus, ciertos también hongos, otros procesos como intolerancia o también problemas de los cuales comas y algo te haga daño, que no necesariamente tenga que ser por algún microorganismo. Entonces es importante pues saber que no solamente los virus la producen. Entonces ya enfocándonos a lo que es la parte viral, estas gastroenteritis de origen vírico son las más frecuentes en los países industrializados. Según la historia y lo que nos dice la literatura, se dice que los primeros virus que fueron descritos o visualizados fueron los norovirus en heces de un paciente por ahí en el año de 1972, en donde se identificaron después lo que fueron los rotavirus. Y bueno, ya a partir de esta identificación de estos microorganismos se han venido asociando ellos en las infecciones gastrointestinales. También encontramos lo que son los astrovirus, adenovirus, entre otros, pues ya mencionados, y unos que pues obviamente no vamos a mencionar, no porque no sean importantes, sino pues porque buscamos como la asociación más directa y lo que más comúnmente se ven en los pacientes. Cuando un paciente refiere una gastroenteritis de tipo viral, pues algunas de las manifestaciones que puede presentar estos pacientes pueden cursar con náuseas, vómitos, diarreas. Las diarreas pueden ser muchas evacuaciones, otras pues, moderadas evacuaciones. Y pues en estos procesos el paciente lo que va es perder agua, va a perder electrolitos, va a perder sales, minerales, que pueden superar a lo normal que debe ser. Aparte de eso, van a manifestar malestar general, dolor abdominal, cefalea. Algunos pueden presentar fiebre, otros no, unos pueden presentar febrículas. Eso es como pues las generalidades de lo que podrían decirle el paciente al médico. Bueno, estos virus son transmitidos, o sea, su multiplicación comienza, o sea, su tropismo son las mucosas, sobre todo las mucosas intestinales, el revestimiento que tiene a nivel del intestino grueso, y pues ahí se van a secretar, o sea que el virus, la mayor carga viral, pues la vamos a obtener en las heces fecales. Entonces, el mecanismo de transmisión es una forma fecal oral, pues debido a esa mala aseo que comúnmente las personas tienen cuando van al baño, o sea, no hacerse el buen lavado de sus manos después de las deposiciones, porque pues estos pacienticos inicialmente no necesariamente pueden presentar algún tipo de diarrea, pero ya una vez que se empieza a manifestar alguna clínica, pues empieza ya a secretarse el virus. Entonces, es importante tener en cuenta eso y pues bueno, aparte, si yo tengo las manos contaminadas y entonces manipulo lo que son alimentos, pues también los voy a contaminar. Aguas, dependiendo de dónde se tome, pues también se pueden ver contaminadas por estos virus. Entonces,
hay diferentes formas de nosotros contagiarnos: fecal oral, por ingestión de aguas contaminadas, por alimentos contaminados, también por fómites. O sea, si yo toco algún objeto o algo, me lo voy a llevar a la boca y ahí pues también puede ir el virus. Y pues como acá nos dice, pues sabemos que los adenovirus, como tienen diferentes vías o mecanismos para ingresar al organismo, pues no solamente va a quedarse pues enfocado a la vía fecal oral, sino que va a tener otras rutas de entrar el virus a nuestro cuerpo, a nuestro organismo. Bueno, entonces comencemos a hablar por el rotavirus, que es como el más epidémico y sobre todo a nivel de los niños. Entonces, los rotavirus son la causa más frecuente de estas enfermedades diarreicas en los humanos, mamíferos y aves, puesto que estos virus no solamente afectan a los humanos, sino que también pueden afectar a los animales. Fueron descubiertos por primera vez en el año de 1973 en Australia. Y ahí básicamente lo que tuvieron en cuenta fueron esas características inmunológicas de la proteína de la cápsula de la BP6, es una proteína que posee el virus. Se hicieron observaciones microscópicas en biopsias que se tomaron del duodeno del niño que tenía la enfermedad. Y después, con el tiempo, se fueron detectando estos virus en muestras de heces y pues eso fue como lo inicial en cuanto al estudio del virus. En cuanto a la parte de los países en vía de desarrollo, digamos los países subdesarrollados, se ha considerado que este virus tiene un alto incidente de morbimortalidad entre los niños muy pequeños. Y también es la causa frecuente en brotes y epidemias de diarreas a nivel intrahospitalario, llamados pues esas enfermedades de tipo nosocomial. Bueno, en cuanto a las características que tiene este virus y a la familia que pertenece, es un virus que pertenece a la familia Reoviridae. ¿Por qué se le llama rotavirus? Porque viéndolo de forma tridimensional a través del microscopio, tiene como la forma así como de rueda. Entonces, por eso es que pues, se le denominó el nombre de rotavirus. En cuanto a su estructura viral, posee aproximadamente unos 11 segmentos, su información es ARN. Tiene una única proteína que puede también ayudar a la descripción en cuanto a la forma antigénica que puede el virus poseer. Este virus es relativamente grande, no es tan pequeño, tiene 100 nanómetros de diámetros y se va a caracterizar porque presenta una doble cápside de tipo proteico. Entonces, dentro de lo que posee la cápside, recordemos que es importante pues, tener en cuenta esas estructuras, ya sea proteínas u otro tipo de componentes, porque estos le van a ayudar al virus de poder interactuar con la célula del huésped. En este caso, a nivel de la cápside externa, vamos a encontrar proteínas como la BP4 y la de mayor proporción a nivel de la cubierta, vamos a encontrar la BP7. Estas proteínas que se encuentran a nivel de la parte externa de la cápside van a ayudar o son inductoras en la producción de esos anticuerpos neutralizantes que van a ser fundamentales para lo que se viene más adelante de esa protección inmunitaria que nosotros vayamos adquiriendo con la edad. O sea, a medida que nosotros vamos creciendo, vamos generando cierto tipo de inmunidad con este virus y ya es muy poco que nosotros, en el caso de los adultos, padezcamos una infección por rotavirus. ¿Ya? Es más frecuente en los niños muy pequeños. Bueno, estos rotavirus se agruparon o se dividieron en 7 grupos de la A a la G y esto pues fue gracias, como lo dije al principio, a las propiedades antigénicas de la proteína BP6.
Estos grupos a su vez pues también se fueron dividiendo en serotipos y ahí tenemos la proteína BP4, que es el serotipo P, y a nivel de la BP7 tenemos el serotipo G. También tenemos grupo A, B y C, que van a ser patógenos para el humano. Cuando viendo esto, pues se dice que el que posee pues ya como la mayor involucración, el mayor involucrado a las infecciones por este virus en nosotros los humanos son los que se encuentran en el grupo A, que van a ser los causantes de casi todos los brotes de rotavirus. Y esto va a ser tanto en países desarrollados como en países en desarrollo o países subdesarrollados. Bueno, hay diferentes hipótesis en cuanto a la patogenicidad que tiene este virus. Dice que la diarrea se produce por una reducción que se da a nivel de la superficie, o a nivel de la mucosa que se encuentra en el intestino. O sea, lo que va a hacer es como lisar esas vellosidades que se encuentran ahí, haciendo que la absorción se debilite, o sea, va a haber un daño celular. Y esto pues se va a dar a los efectos enterotoxigénicos de la proteína NPS4. O también dice que puede darse por cierto tipo de estimulación que se da a nivel del sistema nervioso entérico. A su vez, estas alteraciones o este daño tisular que se da ahí va a ir acompañado con antigenemias, y esto lo que quiere decir que vamos a encontrar cierto tipo de antígenos en la sangre y por ende pues se va a producir una viremia detectable en cuanto a lo que el virus puede producir. Además de eso, pues, ¿qué otros daños se pueden presentar? Se va a perder la permeabilidad intestinal, a la absorción o asimilación de las macromoléculas, sobre todo lo que tiene que ver con los carbohidratos. ¿Ya? Entonces, encontramos en estos pacienticos intolerancia a poder digerir el azúcar en el caso de la lactosa, que poseen la leche, porque básicamente la mayoría de estos niños, pues, ¿de qué se alimenta? Pues, ya sea de leche materna o ya sea de leche de vaca. Entonces, en ese sentido, pues obviamente al haber esa disminución en cuanto a la asimilación de estas macromoléculas, se va a ver una deficiencia en ellos, lo que conlleva un aumento vertiginoso de la diarrea. Okay. La deficiencia de la lactasa va a estar inducida pues, por la infección de rotavirus y puede durar un promedio hasta de 10 a 14 días. Y mientras eso se dé, pues obviamente estos pacienticos van a sufrir de diarreas. Entonces, miren lo que un virus puede causar. Entonces, cuando a un médico le dice a la mamá, en este caso, estamos hablando de del rotavirus que produce esa deficiencia de poder asimilar lo que es la parte de los azúcares, pues hay que evitarle el consumo de alimentos ricos en azúcares, y si está consumiendo leche de vaca, pues obviamente no debe dársela, entonces debe cambiarse por una leche que esté libre de estos azúcares, ya sea una leche de soya, una leche deslactosada, descremada. Si el niño está siendo alimentado por leche materna, se dice que sí, que la leche sí puede continuar suministrando ese alimento, porque recordemos que la leche materna, la composición que tiene es una composición que es apta para alimentar a nuestros hijos, y las concentraciones ahí van a estar más disminuidas. Y aparte de eso, la leche materna suministra la lactasa para poder también ayudar a la degradación de la lactosa. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, en todos los grupos de edad, ya pues puede presentar 2 a 3 días de fiebre, también va a presentar vómitos y pueden aparecer diarreas no sanguinolentas. En este caso no va a haber diarreas, como dice
que pueda lacerar o perforar intestinos que produzca esa complicación, no, simplemente van a ser diarreas muy líquidas, muy abundantes. Las fiebres pueden ser leve en algunos de los casos, en otros puede aumentarse, pero lo más complicado de este proceso es que vamos a encontrar que las deposiciones van a ser muchas. Pueden haber entre 10 a 20 deposiciones por día, o sea que estos pacienticos cuando sufren de este tipo de diarreas, la deshidratación va a ser grave. Recordemos que la composición que nosotros tenemos a nivel de aguas y electrolitos cuando estamos niños es mucho mayor, hasta un 70-75%. Eso es lo que hace más grave el cuadro, porque pues si pierden mucho líquido, pues se van a descompensar mucho más rápido y pues se pueden morir, que es lo más probable. En cuanto al periodo de incubación, es un periodo de incubación muy corto, muy rápido. Se dice que de 1 a 3 días ya el virus pues, se encuentra en óptimas condiciones, afectando al individuo. En lo que refiere a los pacientes con inmunodeficiencia, ellos pueden sufrir diarreas mucho más prolongadas y obviamente mucho más graves. Entonces, este virus, el rotavirus, es considerado como el que produce el cuadro clínico de mayor gravedad. Gracias a Dios, pues ya hay una vacuna contra este virus que está dentro del esquema de vacunación, ¿ya? Y eso permite que, pues bueno, uno tenga como esa tranquilidad con respecto a los niños y pues por eso vuelvo y lo digo, lo importante de vacunarse y de tener en cuenta todas estas cosas cuando estamos en proceso en niño de lograr su inmunidad adquirida mediante la aplicación de las vacunas. El 50% de los pacientes afectados con este virus pueden ser de tipo asintomático. Otros síntomas como húmeda, sudoración excesiva, rigidez articular, dolores musculares, algunos pueden presentar hasta vómitos con sangre, por ende, por esta pérdida, pues van a perder peso, igual pues son niños que no les va a dar apetito, no quieren comer, entonces toca también como ayudarlos en este proceso. Fiebre, algunos pueden presentar filtración o incontinencia de sus propias deposiciones, que o sea, no lo contienen, sino que simplemente salen y se exponen. Y pues obviamente la alimentación pues, va a ser un factor deficiente aquí con respecto a la enfermedad. Como ya les había dicho, es la causa más importante de gastroenteritis agudas en los niños pequeños a nivel mundial. O sea, el rotavirus es el que lleva la bandera. Es el más común en las partes donde hay estaciones, se ve muy frecuente en lo que es otoño e invierno y va a ser menos frecuente durante el verano. Por lo general, los cuadros graves, los cuadros más complicados, los que pues, pueden alertar, están dados en niños en edades de los 6 a los 24 meses de edad. Por decir algo, pues desde su primera mitad de vida hasta los 2 años aproximadamente, pero sin embargo no están exentos los niños de mayor edad, pues también les puede dar, pero pues lo que más complica y lo que más preocupa es que sea dado en estas edades tan pequeñas y muy tempranas.
Importante recalcar que pues no es lo mismo un niño que es alimentado con leche de pote, digamos leche de vaca, a un niño que es alimentado con leche materna, puesto que la madre puede transferirle a ese recién nacido los anticuerpos protectores, que por lo general son de tipo IgA. Recordemos que la inmunoglobulina A se encuentra a nivel de nuestras mucosas, tanto en las mucosas respiratorias como en las mucosas intestinales. Y cuando estamos ante este tipo de infecciones, pues obviamente también la vamos a encontrar aumentada. Entonces, ¿qué sucede? Pues si la mamá tiene esos anticuerpos protectores y ya ha sufrido, pues obviamente en otro tiempo, en otra edad, algún tipo de proceso gastrointestinal asociado con rotavirus, pues obviamente al darle la lactancia materna, pues le va a ceder esos anticuerpos pasivos al bebé a través de la leche, a través del calostro. Pero obviamente a medida que el niño deja de ser amamantado, pues obviamente va a aumentar la susceptibilidad pues, y la exposición a enfermarse. En el caso de nosotros, los adultos, podemos tener de pronto alguna de esta infección, pero no necesariamente enfermarnos, porque como les decía, a medida que vamos creciendo, vamos generando cierta inmunidad y obviamente la respuesta de los anticuerpos frente al antígeno pues va a ser va a ser mayor y pues no vamos a tener esas complicaciones. Bien, y pues bueno, como ya se los había dicho, el mecanismo de transmisión por aguas contaminadas, alimentos contaminados, objetos que han sido contaminados con ese, pues también puede ser transmitido por aerosoles respiratorios en el caso de lo que son los virus como el adenovirus y los coronavirus. Y pues ya les había dicho que el grupo A son los más importantes con respecto a las enfermedades asociadas en lo que refiere a nosotros los humanos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, primero miramos la clínica de cómo es la condición, lo que el paciente está refiriendo en ese momento, el niño, el adulto. Debe, pues, detectarse, obviamente, esa respuesta inmunitaria, mirando por pruebas serológicas, sea anticuerpos específicos, IgM y luego IgG. Cultivos también se pueden hacer, PCRs, y con otro examen muy barato y muy fácil, ¿cuál sería para yo sospechar de una enfermedad viral? Cuéntenme. Que yo podría realizar en el laboratorio. Fácil, sencilla, rápida. ¿Qué me dicen? Coproscópico. Muy bien, coproscópico, excelente, sí. Con un coproscópico yo también puedo detectar un proceso viral en mi paciente, si esa diarrea es de tipo viral, con un coproscópico. Exacto. Bueno, entonces, después que pues ya el médico determina que ese proceso que el paciente está teniendo es de tipo viral, pues aquí, en este caso, pues si no está vacunado, pues acá lo que vamos a tratar es la sintomatología del paciente. Y luego sí lo que ya se podría recomendar es que obviamente después de que pase el proceso infeccioso, pues vacunarse. Entonces, no existe ningún tratamiento específico, simplemente lo que se va a hacer es, en este caso, tratar la sintomatología, hacer la reposición de los líquidos, ya sea por vía parenteral o enteral, o sea, si tolera la vía oral, pues se lo damos oral, pero si no la tolera, pues lo vamos a hacer por la vía parenteral. También se dice que se han utilizado cierto tipo de inmunoglobulinas que se pueden administrar por la vía oral y eso puede también ayudar como a ese fortalecimiento en cuanto al proceso infeccioso que tiene. También se ha utilizado otro tipo de, ¿cómo es? Medicamentos o sustancias probióticas para mejorar estos procesos. Y pues como ya les decía, hay una inmunidad que se puede dar, ya sea de forma natural a medida que va pasando el tiempo o una inmunidad que se puede dar mediante el uso de la vacuna.
Entonces, cuando se da una infección natural repetida por los rotavirus, entonces el huésped, o en caso nosotros, vamos generando cierto tipo de anticuerpos a nivel sérico, ya sea tipo IgM, IgG, IgA, que nos puede proteger por un largo plazo. Bueno. Bien, como medidas preventivas que se deben hacer, pues el buen lavado de las manos con abundante agua y jabón después de ir al baño, pues cuando se le está cambiando los pañales a los bebés, antes de preparar los alimentos, antes de dar de comer a los bebés, cocinar lavar y cocinar muy bien los alimentos, consumir aguas potables, aguas que uno sepa que no están contaminadas, continuar con la lactancia materna en el caso de los niños muy pequeños no se debe parar, entre otras cosas recomendables para ellos. Lavar frutas, evitar automedicarse, no pensar que todas las diarreas son por bacterias o son por parásitos, ¿no? Simplemente es que hay que indagar y realmente poder decir si eso no es de tipo viral para poder tratarlo, porque recuerde que los antibióticos, si yo los administro y la enfermedad no es dada por estos microorganismos, lo que voy a hacer es inmunosuprimir más al paciente. Y no esperar a que el paciente se le deshidrate a uno y ya se colapse por completo. Voy aquí a compartirles un mini video para que dejar de acá por acá. Ok, bueno. Rotavirus puede causar diarrea por diversos mecanismos. En el intestino delgado se adhiere al epitelio gastrointestinal, infectando los enterocitos maduros en el ápice de las vellosidades. El virus ingresa a la célula por una interacción aún desconocida entre el ligando viral y el receptor de la célula epitelial. Dentro de la célula, rotavirus sintetiza su genoma y proteínas, entre ellas NSP4. En el enterocito, NSP4 induce la liberación de calcio desde el retículo endoplásmico, gatillando procesos celulares que conducen a isquemia de las vellosidades intestinales. La replicación viral en el enterocito lleva a la lisis celular, produciendo diarrea por malabsorción debido al daño del epitelio. Al destruirse el enterocito, la progenie viral sale al medio extracelular, pudiendo infectar a las células vecinas. La NSP4 liberada se une a células no infectadas y gatilla cascadas de señales que producen aumento de calcio intracelular. Así, NSP4 actúa como enterotoxina viral, induciendo una diarrea secretora. La acción de NSP4 sobre los enterocitos también interrumpe las uniones estrechas intercelulares, originando permeabilidad paracelular. Finalmente, NSP4 también puede inducir secreción en las células de las criptas, al estimular el sistema nervioso entérico sin que existan lesiones importantes de los enterocitos. ¿Alguien leyó sobre rotavirus? ¿No? ¿Nadie? Vacuna. La vacuna del rotavirus. ¿Cuál es la vacuna del rotavirus? En el esquema de vacunación, ¿cuándo se coloca esa vacuna? Profe, Dime. es la vacuna RB5, se administran 3 dosis
que es a los 2, a los 4 y a los 6 meses de edad. Ok. Inicialmente había sacado 2 presentaciones, ¿no? Sí, hay otra presentación que es de 2. Ajá, hay otra que es la RB1, que solo son 2 dosis, que son a los 2 y a los 4 meses. Sí, y había una que la habían sacado al mercado porque los efectos secundarios no habían sido los mejores y quedó la que actualmente se está colocando. ¿Por qué vía se coloca? ¿Vía enteral, vía parenteral? Enteral. Vía enteral, sí, es como así como la que colocan del polio, que con goticas, entonces aquí también. ¿Es una vacuna atenuada o una vacuna de virus muerto? Y la pregunta no solamente es para Samuel, sino para todos. Esto es una información que ustedes tienen que tener claro, porque cuando le llega el niño a la consulta, una de las cosas que tiene que tener claro es el esquema de vacunación de ellos, ¿sí? Y en el caso de si hay una vacuna que le puede prevenir contra el rotavirus, es bueno saber si sí lo tiene o no lo tiene. Entonces, es por eso que yo le hago estas preguntas y cuando ya al final hablemos de vacunas, veremos los diferentes tipos de vacunas. En este caso es una vacuna de virus atenuado. ¿Ya? ¿El jefe está por ahí? Jefe, el jefe Rubiano. Y entonces, pues, a los niños es importante mirar cómo está su esquema de vacunación, si va con las dosis al día, pues porque eso pues, nos puede ayudar de alguna u otra manera como descartar que la diarrea que tenga no sea de pronto por rotavirus, sino sea por otro tipo de virus o otro tipo de microorganismo. Bueno. Bien, entonces continuemos. Me pasó. Okay. Por abrir el micrófono se me desconectó. Dígame, doctora. Socialícenles a sus compañeros lo de la vacuna que hay para el rotavirus, jefe. Como lo decía el compañero, la del PAI en este momento es 246. Esta vacuna tiene protección contra el virus en un 100, 90, ¿qué sabe usted de eso? En cuanto a la protección que genera la vacuna. Todas las vacunas del esquema PAI están por encima del 90%, doctora. Ah, bueno, muy bien. Por eso es que el ministerio las establece para programa de 0 a 5. Ok, muy bien. Y por eso es importante vacunar a los niños con las que ya están ahí. Porque, como ya se los expresé, este es el virus más epidémico en cuanto a enfermedades gastrointestinales de tipo viral que puede causar la muerte a los niños muy pequeños. Entonces, vacunarse, y eso es supremamente importante. Bien, bueno, sigamos. Adenovirus, pues de lo que más vamos a mirar acá es cómo es ese proceso de la infección gastrointestinal que sufre. Vamos a recordar un poco de lo que ya hemos hablado, que este es un virus que no solamente va a afectar a los humanos, sino que también puede afectar a los animales y que hay una clasificación grupal que tiene este virus y mirando que específicamente lo que es el grupo F y G son los que producen enfermedades gastrointestinales. Aparte, otra cosa que les quiero decir es que un paciente usted puede encontrar con un cuadro gripal, un cuadro diarreico y otros asociados a los que ya conocimos cuando hablamos de adenovirus. Y todos causados ¿por quién? Por un mismo virus. ¿Okay? Entonces, recordemos que es un virus esférico, desnudo, que es un virus que puede producir viremia, que tiene que la forma de transmisión, una de ellas, es pues la parte fecal oral, como le digo, me voy a enfocar sobre todo lo que afecta a la parte gastrointestinal. No quiere decir que esa sea la única vía de entrada, tiene diferentes vías, por eso les digo, un paciente
con infección por adenovirus puede presentar inicialmente gripa, pero también se le va a complicar con diarreas, con vómitos, con todos esos procesos acompañantes, porque él puede afectar otros tejidos. Y en el caso acá específicamente de las enfermedades gastrointestinales, dice que tiene un periodo de incubación de 3 a 10 días y que la replicación básicamente se va a dar en el núcleo de las células de las vellosidades del epitelio intestinal. ¿Qué va a hacer el virus? Pues el virus va a alterar, va a alisar las microvellosidades, va a producir daño, obviamente la absorción se va a ver afectada. No se sabe realmente cómo se da este proceso a nivel del intestino y encontramos también abundantes evacuaciones diarreicas. No tan abundantes como por rotavirus, pero pues sí hay considerables evacuaciones. Lo que sucede es que en este caso es que va a dar como un tiempito entre una evacuación y la otra, haciendo que el proceso de deshidratación no sea tan acentuado como sí sucede con los rotavirus. Existe también muy poca información como cómo es el mecanismo fisiopatológico en los cuales se van a encontrar los serotipos del adenovirus entérico, o sea, los que producen diarreas. Algunos estudios que se han realizado, ya sea in vitro o in vivo, han visto o se han sacado cepas en los cuales vemos que hay una predilección, sobre todo por las células epiteliales, también por las microvellosidades, concentrándose ahí en ellas, pues la carga viral. Pero realmente no se conoce cómo es la afectación de la parte de la función intestinal, o sea, cómo este virus puede llegar a esta instancia y producir esos procesos. Periodo de incubación nos dice que puede ir de 3 a 10 días, pues y bueno, acá hay un conjunto de todo, porque como les digo, es un virus que puede producir diarreas, puede producir otros cuadros clínicos, pero pues también puede producir lo que son diarreas. En este caso, aquí dice que la aparición repentina se puede dar de diarreas de tipo acuoso, vamos a encontrar sensibilidad abdominal, vómitos, también vamos a encontrar inflamación a nivel de los ganglios linfáticos y pues otros síntomas acompañantes respiratorios, calambres abdominales y bueno. Eso es como... Dice que en cuanto a la parte de la deshidratación, vamos a encontrar boca seca, pegajosa. La diarrea no siempre se va a acompañar con deshidratación, como les decía, ni tampoco de fiebres altas. Puede que presente fiebre, puede que no, algún tipo de febrícula. Y a diferencia de los rotavirus, suele ser de mayor duración. Entonces, en este caso, lo que es el cuadro diarreico de rotavirus va a ser mucha diarrea, pero el periodo de duración va a ser corto. Y en este caso, adenovirus, las diarreas no van a ser tan frecuentes en el mismo día, pero suele ser de mayor duración, o sea que va a durar más tiempo. Dice que más o menos el promedio de los síntomas se pueden extender de 6 a 9 días. Eso también puede ser hasta más prolongado. Podemos encontrar pacientes que con mayor duración, que pueden ir hasta los 23 días. Bien. Los adenovirus o los tipos específicos productores de diarrea está el 40 y el 41, que van a ser los causantes, sobre todo de diarreas en menores de 2 años. Estos casos en los cuales los pacientes son infectados por ellos, en donde van a padecer diarreas y vómitos, se dice que más o menos sucede entre un 97 y un 79% de los niños respectivamente en cuanto a la sintomatología que refieren. La diarrea puede persistir en un 36% de los niños infectados y más que todo por el serotipo 40. Y pues también, al igual que el virus anterior, a medida que vamos creciendo, vamos generando cierta inmunidad frente a estos serotipos relacionados con enfermedades gastrointestinales.
fueron asociados por primera vez a procesos de gastroenteritis en 1960, pero a pesar de que fueron los primeros asociados, no son considerados los principales, pues porque por la incidencia, por lo que sucede en las edades, pues se consideró que rotavirus es el primero en la vanguardia. Y pues bueno, entonces ya se le relegó a un segundo lugar el adenovirus para producir afectación en los niños pequeños. En el caso de nosotros los adultos, pues es muy raro padecer de una infección por adenovirus, pero puede suceder, pero es raro. 17% de las gastroenteritis pediátricas, y ellos no presentan como tal un patrón gestacional, o sea que si es más en otoño, que si en primavera, que si en verano, en cualquier momento puede darse la infección. Y aquí pues ya va a afectar a niños un poquito más grandes, vemos niños de 3 a 4 años y menos frecuente, como les decía, en nosotros los adultos. Diagnóstico, pues partimos de la clínica, igual que les hablé de anterior, con un coproscópico yo puedo mirar un proceso viral, diarreico, pero pues cuando ya queremos ser más específicos, tenemos ahí la titulación de anticuerpos, las pruebas serológicas, método ELISA, también PCR. Bueno, y acá no hay vacunas, pues solamente podemos tratar lo que es la sintomatología. Se dice que hay vacunas que ya se están desarrollando, pero todavía pues están ahí en ese proceso, no la han sacado, porque pues si ya la hubiera, pues ya la tendríamos acá en nuestro esquema de vacunación, pero pues eso hasta el momento no se ha dado. Y pues aquí lo que hay que hacer es esa recuperación, reposición de líquidos, electrolitos en estos niños o en el paciente en general para evitar la descompensación y pues formas de prevenir también el buen lavado de las manos, porque es una enfermedad que se transmite por la vía fecal oral, por alimentos contaminados, por aguas contaminadas, aparte también puede entrar por la vía respiratoria, o sea, tiene más vías para entrar. Y pues, tratamientos paliativos, analgésicos, dependiendo de lo que el paciente refiera. Bueno, lo que ya aquí les hablé, y evitar el contagio también, pues, persona a persona. Aquí nos habla un cuadro, que nos dice signos y síntomas en cuanto a los procesos de deshidratación, en los cuales pueden llevar unos a la muerte, otros a hospitalización, entre signos presión sanguínea baja, frecuencias cardíacas rápidas, turgencia deficiente de la piel, demora en el llenado capilar, shock, síntomas boca pegajosa o reseca, disminución o ausencia de producción de orina, orina concentrada o amarilla oscura. O sea, todo esto son signos signos y síntomas de deshidratación que ustedes pues tienen que observar en sus pacientes. Si llora, no bota lágrimas, ojos hundidos, fontanelas en el caso de los niños pequeños, los bebés menores de 1 año, fontanelas hundidas, estado letárgico, comatoso. Bien. Rehidratación, ya sea por la vía entérica, por la vía oral, para poder reponer lo que son esas sales, sodios, glucosas, tratamientos efectivos que pueden servir para mejorar el 90% de los casos. Bien, y aquí tenemos otro cuadrito en donde hacemos el comparativo, el tipo de virus, la etiología, el tratamiento. ¿Por qué los comparamos? Porque son los dos ahí que van a ir punteando, sobre todo en el caso de los niños muy pequeños. Exámenes de laboratorio, prevalencia, la prevalencia que hay en cuanto a los niños, la vacuna, la transmisión, el periodo de incubación. Bueno. Otro virus que produce enfermedades gastrointestinales es los astrovirus de la familia Astroviridae.
ese nombre se dio porque pues al mirarlo al microscopio electrónico tiene como forma de estrella, eso dice. Fue identificado por primera vez en 1975 en muestras o heces fecales de pues, niños con problemas diarreicos. Y estos astrovirus se han clasificado en 8 serotipos, que va desde el serotipo 1 al serotipo 8. Y esto es debido a las diferencias que tienen en cuanto a los epítopes, en los cuales van a poder tener esa adherencia las proteínas que se encuentran a nivel de la cápside. Esa serotipificación que se dio con este virus se basa sobre todo en pruebas de inmunofluorescencia directa, de cultivos celulares infectados, utilizando lo que fueron antisueros de referencia, sobre todo a base de cómo es del conejo, o sea, de muestras biológicas del conejo, para poder hacer esa tipificación de estos serotipos. La mayoría de ellos pues están en estudio todavía y pues solamente se ha podido identificar o asociar hacia nosotros los humanos el serotipo que produce enfermedades gastrointestinales, el número 1. Es un virus desnudo icosaédrico, es un virus pequeño, mide de 28 a 30 nanómetros. Como les decía, tiene forma de estrella, posee genoma ARN. Se detectó en superficies epiteliales del intestino delgado y también en macrófagos de la lámina propia. Ahí pues se ha podido identificar ese virus. Bueno, dentro de las variantes que tiene el virus, pues es un virus que produce enfermedades gastrointestinales, ciertos tipos de complicaciones en cuanto a la lisis de la mucosa intestinal, del daño de las vellosidades que para absorber lo que produce las diarreas. En este caso, pues las diarreas no son o sea, las evacuaciones no son tantas, así que, y la diarrea no es tan líquida como podría suceder en el caso de los rotavirus, y pues los espacios entre una evacuación y la otra, pues da un tiempo para que la deshidratación no se dé, pues como se pudiera dar con los anteriores. Es el agente importante de las enfermedades diarreicas en el mundo entero y sobre todo lo que son niños, pero niños un poquito más grandes y en los ancianos. Y también en los pacientes inmunosuprimidos, pacientes con VIH, se dice que pues muchos de los episodios diarreicos de tipo viral son causados por este agente, por los astrovirus. Por encima de microorganismos como bacterias o parásitos, bueno, entre otros, se dice que ellos son los que están ahí más directamente asociados. Está por encima con esta población, por encima de calicivirus, adenovirus, del grupo F, serotipos 40 y 41. Otro está asociado a enfermedades nosocomiales en cuanto gastrointestinales, contaminaciones a nivel intrahospitalarios. ¿Qué más podemos decir en cuanto a la parte de la incidencia de diarrea en los niños? Dice que en los países desarrollados o en vías de desarrollo es de un 2 a un 9%. Y pues la transmisión es igual, fecal oral, aguas contaminadas, alimentos contaminados, persona a persona, a través de fómites, porque pues se secreta por las heces fecales. Un periodo de incubación de 1 a 4 días, después que se ha dado la exposición, el paciente empieza a manifestar cierta sintomatología, algunas deposiciones líquidas, pero no tan líquidas, vómitos, distensión abdominal, deshidratación no tan severa como la de rotavirus, y hay un aumento en la incidencia en las estaciones de invierno.
En cuanto al diagnóstico, pues partimos de la clínica, luego se pueden realizar pruebas serológicas, utilizando también las muestras de heces fecales de pacientes infectados, prueba de PCR, también se pueden realizar. No hay vacunas para este virus, solamente lo único que podemos hacer es tratar la sintomatología, compensar esa reposición de líquidos perdidos y mejorar la condición del paciente. La rehidratación es lo más importante acá. Y en cuanto a los mecanismos de prevención, pues el buen lavado de las manos, tratar de pues no tener, o sea, como ese contacto con el caso de los niños con otros niños y así con respecto a esa manipulación de fómites, las manos, entre otros. Bien, calicivirus es otro de los virus productores de enfermedades gastrointestinales virales. Pertenece a la familia Caliciviridae. Cáliz tiene forma de cáliz, por eso es que pues le colocaron ese nombre. Es un virus que infecta animales y también a nosotros los humanos. En el caso de nosotros, es la causa más común de brotes de diarrea de origen no bacteriano en adultos. Aquí ya pues cambia como la población en cuanto a lo que hablamos anteriormente. Aquí ya esta incidencia va a ser mucho mayor hacia nosotros, diarreas virales causantes por calicivirus y en niños mayores en todo el mundo. O sea, ya no estamos hablando de niños pequeñitos, niños menores de 1 año, de 3, 4, sino niños ya más grandecitos. Son responsables del 95% de los brotes gastrointestinales en estas poblaciones que van acompañados por vómitos, sobre todo es muy común y frecuente en los Estados Unidos este tipo de virus. ¿Qué más podemos decir del virus? Virus pequeño, desnudo, es un virus que su genoma es ARN. Y reservorio, pues tenemos lo que es el humano a nivel del tracto gastrointestinal y el mecanismo de transmisión, pues es parecido a los anteriores. Fecal oral, persona a persona, fómites, aguas contaminadas, alimentos contaminados, bueno, entre otros. Bien, esta familia, como es la familia Caliciviridaes, ¿verdad? Tiene otros géneros dentro de ese grupo de microorganismos que pueden producir enfermedades gastrointestinales. Entonces, tenemos géneros Besivirus, género Lagovirus, Norovirus y Sapovirus. Entonces, estos pues también pueden producir enfermedades gastrointestinales. Entonces, de estos anteriores tenemos a los sapovirus, tenemos a los virus circulares pequeños tipo Norwalks y se tomó este nombre porque pues donde se detectó y se identificó a estos pacientes con enfermedades gastrointestinales fue en esa población, Norwalk. Los calicivirus también se han encontrado en productos marinos, ¿ya? Productos como langostinos, pescados, camarones. No sé si les ha pasado, han escuchado gente que se ha comido de pronto un cóctel de camarón en la playa, en algún sitio, y después ha padecido de dolor de estómago, de una intoxicación alimentaria que no precisamente necesariamente tiene que ser por bacteria, sino que pudo haber sucedido por una infección de tipo viral, ya que esos alimentos estuvieran contaminados con este tipo de virus. Entonces, estos se llaman los famosos calicivirus marinos. El virus de la hepatitis tipo E, de la que hablaremos en la próxima clase, este virus tiene la característica de que ellos excretan el virus por la vía entérica, o sea, por las heces fecales. Entonces, se dice que pues había como una asociación de junto con los otros en los primeros agentes de producir enfermedades gastrointestinales en los humanos. ¿Por qué estoy hablando de este virus? Porque el virus de la hepatitis, porque
Anteriormente, este virus se había clasificado dentro de este grupo, pero luego, pues haciéndole más estudios, se dieron cuenta que este virus pues estaba más asociado al daño, sobre todo hepático, ¿no? El hígado. Pero pues como esta relación en cuanto al mecanismo de transmisión y que también produce ciertas manifestaciones gastrointestinales, entonces pues también se le asoció en ese momento con estos virus. Periodo de incubación de 24 a 48 horas, la transmisión en la fase aguda, cuando refiere los síntomas. Hay poca información sobre la patogenia en sí de los calicivirus, pero pues bueno, lo que se puede saber es que pues también pueden lesionar la parte de la mucosa intestinal, producir diarreas, dolores abdominales, anormalidades de tipo celular, atrofias, daños en sí de este epitelio. Y a nivel de la mucosa gástrica y colónica, pues, dice que la respeta, o sea, va a estar relativamente normal. Síntomas, pues también vómito, diarrea. Estos síntomas se dan después de un proceso de incubación, ya replicación del virus. Estas diarreas pueden ser agudas, pueden presentar deposiciones líquidas, pero no tan líquidas como les digo del primero. Cólicos, náuseas, fiebres, pues si ustedes se dan cuenta, las sintomatologías todas son muy parecidas, pero en algunas se van a acentuar más que en otras y la población pues también va cambiando. Tiene una resolución rápida de mejoría de la enfermedad. Bien, entonces lo que es Norwal, lo que es calicivirus, son virus más relacionados a infecciones gastrointestinales en los adultos. Pues también está asociado a algún tipo de consumo de alimentos marinos, como ya les decía, que han sido mal preparados cuando uno los come o se los come crudo, pues también eso puede suceder. Entonces, son muy difíciles de cultivar, son casi pues no se han podido hacer. Entonces, ¿cuál es el recurso que se utiliza para su identificación? Hacerlo mediante microscopía electrónica, hacerlo por valoraciones de titulaciones de anticuerpos, IgM, IgG, y también por pruebas de PCR. Tratamiento, no hay vacunas para estos virus, pues lo único que podemos hacer es tratar la sintomatología, reposición de líquidos y electrolitos. En cuanto a acciones preventivas, el buen lavado de las manos, los alimentos, el agua, todo lo anteriormente expuesto. Bien, y esto lo que es el Norwal, que es un tipo de norovirus, que es un tipo Norwal, estos son muy parecidos a los anteriores, que son los calicivirus. Todos ellos juntos van a producir esas enfermedades, sobre todo en los humanos, adultos humanos, y dentro de ellos tenemos unos genogrupos específicos, que es el GG1, GG2 y el GG4, que afectan específicamente a los humanos. El mecanismo igual a lo que ya expusimos anteriormente. Cólico, fiebre, manifestaciones que van a persistir durante unos días más. Las heces son de una cantidad moderada, no son tan frecuentes. Estas deposiciones características que no tienen sangre ni moco, que pueden ser acuosas, y que inducen respuesta inmunitaria, como son la IgG, IgA e IgM, como casi todos de igual forma. Bien, y en el coronavirus, pues este es un virus que produce más cuadros a nivel gripal o afectación del árbol respiratorio superior o inferior, pero pues también produce diarreas, ¿no? Y sobre todo en los niños menores de 1 año.
Entonces, estos coronavirus ocasionalmente pueden causar una gastroenteritis en los niños, sobre todo en países en vía de desarrollo o países subdesarrollados, por decirlo así, pacientes inmunosuprimidos. Y esto va cambiando a medida que pues, se va mejorando la inmunidad de los mismos. Y pues bueno, no olvidemos que está relacionado con lo que es el SARS-CoV-1, el SARS-CoV-2, y podemos encontrar también pacientes con procesos de tipo gastrointestinal. Por eso es que a ustedes hoy en día le preguntan, aparte de los síntomas que refiere respiratorio, que si ha tenido cólico, que si ha tenido diarrea, todo porque los coronavirus pueden producir eso. También enfermedades de tipo gastrointestinal. La eliminación a la excreción a nivel de los virus en las heces durante los primeros días de la enfermedad es muy bajo el nivel, pues no significa que no se pueda dar un tipo de aislamiento temprano en los casos en los cuales veamos que sea significativo. Se ha visto que se han detectado partículas virales a nivel de las heces hasta 73 días después de haberse iniciado los síntomas, o sea que ellos duran por un largo tiempo ahí, secretándose los virus como tal. Bueno, lo que les acabo de hacer es como un resumen del resumen, o sea, esto hablándole por muy general de los virus gastrointestinales. Acá les iba a mostrar, ahora no lo encuentro, este es un PDF muy práctico, pero acá se los muestro, para compartir. No ver PDF. Ahora, espera acá. Encuentro ahora el PDF. De verdad que está haciendo que bien. Ok. Ok, aquí está. Ya. Mire, ya se los grande un poquito más. Bueno, este es un epidemiología de las gastroenteritis agudas víricas. Entonces acá vamos a encontrar la introducción. Aquí vamos a encontrar la fotografía de los virus. Aquí tenemos norovirus, sapovirus, astrovirus, adenovirus, coronavirus, entre otros, como el resumen inicial, y luego les va a hablar de cada uno de ellos. Características clínicas, diagnóstico diferencial y tratamiento por rotavirus, desde la patogenia, manifestaciones clínicas, inmunidad, tratamiento, prevención. Tenemos los norovirus, patogenia, inmunidad, tratamiento, prevención, astrovirus, adenovirus, coronavirus, otros diagnósticos diferenciales.
Y acá arriba les habla como resumido y acá ya les habla pues ya más amplio. Entonces, rotavirus, les habla ahí de la clasificación, cómo están clasificados, las edades más afectadas, el reservorio, el mecanismo de transmisión. Bueno, gran parte de la información que yo les dije, pues la saqué acá de este libro. Obviamente hay cositas que pues uno tiene que actualizar, pero pues ahí este libro les puede servir. Yo se lo voy a pasar a su monitora. Si lo quieren o no lo quieren. Sí, profe, por favor. Sí, profe. Ah, bueno. Bien, entonces, ustedes en la consulta, lo que más les va a llegar en cuanto a diarreas de tipo viral, a enfermedades gastrointestinales van a ser por virus. Porque como les dije en alguna oportunidad, los parásitos de Ende no es que den esas diarreas como tal, no. Los parásitos tienen otras afectaciones en el paciente. Las bacterias sí, obviamente también enfermedades diarreicas, sobre todo las bacterias de nuestra misma flora, de diarreas por E. coli o también por intoxicación alimentaria, en el caso de lo que es la salmonella, que ya es una enterobacteria patógena, lo que es la Shigella, que es una enterobacteria enteropatógena, pero pues la mayoría, sobre todo en el caso de los niños, es dado por diarreas de tipo viral, y es lo que más comúnmente uno tiene, diarreas por virus, más que por alguna infección de tipo bacteriano. Y entonces es importante reconocerla porque pues no es igual el comportamiento de la una con la otra, y más en esa evacuación a nivel de las heces fecales. Si nos damos cuenta y prestaron atención, las heces fecales, o si encontramos sangre o alguna otra, ¿cómo es? Estructuras o sustancias, es muy diferente las deposiciones que son dadas por bacterias o por parásitos que las que son dadas por los virus. Bueno,